Arturo Pozo, ingeniero químico, investigador en física nuclear en el Organismo Internacional de Energía Atómica IAEA, en Viena, Austria, activista de Greenpeace en Nueva York. Fue enseñado por maestros hindúes. Es monje budista zen. Estudió terapia de polaridad en Nueva York, terapia Gestalt y psicología integrada en España. Es profesor de la Universidad Pontificia de México, UPM. Coordina desde 1991 Tradiciones en Armonía. Da terapias de ordenamiento energético en la Ciudad de México y en Amatlán, Morelos, México. La vida en el mundo, en la actualidad, lleva una sinergia de velocidad, de individualismo, de competencia, de sentido de la no pertenencia, de estrés, de ruido, de incertidumbre, entre otras alteraciones. Eso aparece desde que se crea un sistema de necesidades para sobrevivir. El hombre se involucra con esas creencias y se va perdiendo en ese marasmo, y algunos tocan fondo para poder reaccionar. Entonces te das cuenta que en tu interior surge la necesidad de cambio, de ser feliz, de vivir en paz. Es tan fuerte el deseo que así lo pides. Tocas fibras sensibles en tu intuición que te van haciendo despertar. Te vas sintiendo unificado con el universo, con la naturaleza, con el ser humano, con tu entorno. Surge una luz desde el fondo del corazón que te dice que perteneces a algo más, que no estás solo. Te das cuenta que hay una fuerza creadora, algo que da vida a todo, y percibes que eso también está dentro de ti. Llegan a tu vida personas, información, libros, oportunidades de formación. Eso te indica que has comenzado el camino. Buenos días, buenas noches, queridos amigos. Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy, alrededor de un poco de la naturaleza y con esta gran personalidad, tenemos como invitado a Arturo Pozo. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Jacqueline. Pues, un gusto de que estés aquí. No, pues gracias por la invitación, gracias por aceptar estar en este programa. Y bueno, pues ya oyeron ahí la presentación de Arturo. Es un hombre que en determinado momento nos presenta un abanico de lo que puede ser cualquier hombre en la vida, y que ha tomado un rumbo muy específico con esta parte de la espiritualidad, y es lo que venimos a platicar el día de hoy con unos sanos consejos que nos dé para todos ustedes. Pues bueno, Arturo, quisiera preguntarte, ¿cómo es que empieza ese punto de encuentro entre tus saberes que tenías antes con la ciencia y con la espiritualidad? Bueno, se da fundamentalmente por insatisfacción. Es decir, yo estudié ingeniería química y luego trabajé en el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, Austria, y había logrado prácticamente, siendo muy joven, el objetivo de mi vida, que era el conocimiento, y yo suponía que el conocimiento estaba en la física. Y viviendo en Viena y teniendo una serie de experiencias, y viviendo la situación política y las inversiones que hacían países pobres en la cuestión atómica, y empecé a ver que el mundo estaba un poquito loco, y sospechando que yo también estaba un poquito loco, que en realidad que era más bien no sabía cosas. Yo pensé que iban a estar en la física. Entonces empecé a cuestionar todo, empecé a cuestionar la física, y no puedo decir que yo estaba sufriendo grandemente, porque tenía 2 sueldos, uno del gobierno, otro de Naciones Unidas, me iba muy bien, era un tipo más, como vengo de una familia educada, tenía muchos elementos para convencer a la gente, seducir, etc. Entonces, puedo decir que lo pasé muy bien también, pues me sentía como James Bond viajando entre las centrales nucleares de Europa, pero en el fondo empezó a darse una insatisfacción al ver que se estaba destruyendo el planeta, e incluso
en Austria, donde conocí a los dirigentes del Partido Verde Alemán, porque me empecé a interesar en la ecología y al mismo tiempo era como una contradicción de estar yo en el Organismo Internacional de Energía Atómica y por otra parte apoyando estos movimientos para evitar que se construyeran 16 centrales atómicas en Austria sin el consentimiento de la sociedad. Sí. Bueno, la situación es que se ganó eso y se evitó esto que traería mucho peligro para el país y para Europa y bueno, para el planeta. Fue una de las pocas victorias de la ecología. Y bueno, por ahí empezó todo, una insatisfacción mía del mundo, que en realidad podría decir que esto que dice Jesús, que saque el hombre con conquistar el mundo si perdió su alma. Claro. Y yo me sentía así, pues ya había conquistado el mundo, o sea, estaba todo a mis pies, lo que quisiera, pero estaba esta parte un poco bastante vapuleada, que podemos decir el alma o el condicionamiento, y eso provocaba pues angustia, mucha insatisfacción y también mucho coraje. Hasta que ya por estas cosas de la vida conocí el yoga y viví en un ashram en las Bahamas con un maestro hindú, un gurú, y lo único que me producía cierta tranquilidad, entre comillas, eran los momentos de silencio en toda esa parafernalia, digamos, hinduista. Además yo tenía un esquema pues científico, académico y era muy difícil la situación. ¿No? Y después, con el tiempo, con otro maestro, el Yogi Bhajan, con esos ejercicios del Kundalini Yoga muy fuertes, me hacían bien, pero sin embargo lo que me llamaba la atención era la palabra Zen. Y encontré el budismo Zen y por ahí ya era procesos de interiorización sentado y con una disciplina muy fuerte. Entonces por ahí comenzó el proceso de empezar a parar la loca de la casa, ¿no? Así es la mente. Y empezar a tranquilizarla y a comprender cosas que el intelecto no puede. Entonces, porque se entran detrás del intelecto, del inconsciente, y la vida empieza a cambiar, es decir, la vida empieza a penetrar en uno. Y los procesos de meditación tienen que ver con practicar la vida. Es decir, el intelecto es muy importante para sobrevivir, pero no para experimentar la vida. Entonces, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en general somos pensados por nuestro pensamiento y para acá, para allá y aquí. Y eso es sufrimiento. Así es. Entonces el sufrimiento comenzó a detenerse. Seguí, por supuesto, pero ya el grado de insatisfacción y de enojo fue disminuyendo muchísimo. Y todavía, a pesar de los años, todavía queda un poquito de eso. Pero ya es muy claro que cuando vienen estos pensamientos es pararlos, observarlos y diluirlos, para estar en lo que es. Y lo que es esto, nada más que esto. Y siempre es esto. Así es. Y a eso le podemos llamar Dios o divinidad o lo que sea, pero el asunto es estar en lo que es la totalidad, la unidad. Y eso es el premio mayor, digamos, eso es lo que Jesucristo, Buda o tantos otros iluminados, gente que se dio cuenta, le llaman a salvar la vida. Así es. Entonces, ¿cómo salvas tu vida en esto que para mí es el purgatorio? Porque no dejan de haber problemas siempre, los habrá, pero el asunto es cómo te das cuenta que los problemas ya no son tales, sino que son situaciones que te llegan y son aprendizaje. Precisamente eso. ¿Cómo se llega a vivir dentro de este purgatorio y encontrar el camino de la paz?
¿Qué tienes que hacer para encontrar ese punto medio? Claro, primero tienes que darte cuenta que estás dormido, es decir, que estás sufriendo. Eso, que lo estás pasando mal aunque tengas todo. Y por supuesto, si no tienes tampoco elementos materiales, no me refiero a ser rico, sino que si tienes que estar peleando por el trabajo y tener que alimentar a tu familia, a tus hijos, lo que sea, es más difícil. Sin embargo, no es imposible, o sea, se puede hacer, solo que primero tienes que empezar a darte cuenta de ti misma, de que la vida se te está transformando en una especie de infierno, y que no puedes salir del infierno solo porque te suban el salario, o porque te aplaudan, o porque te felicitan, etcétera, o porque incluso te saquen la lotería. No se te va a pasar el sufrimiento, ¿eh? Porque el rato después del placer viene el dolor. Claro. Entonces, darte cuenta de eso, darte cuenta significa que tienes que trabajar en tu mente. Y trabajar en tu mente, pues entonces requiere una disciplina. Y eso no implica que tengas que estar en una burbuja. Al principio sí. Al principio tienes que, bueno, en mi caso, tuve que meterme en un monasterio y hacerme monje budista zen. Y ahí ya eliminar todas las posibilidades de preocupaciones y dedicarme solamente a limpiar la mente. ¿Sí? Pero después de eso ya la enseñanza es que sales del monasterio y sigues haciendo esa misma práctica del monasterio en la vida diaria. ¿Sí? Entonces va cambiando tu frecuencia vibratoria. Entonces te empiezas a tener paz, y esa es una alta frecuencia. Y esa alta frecuencia va disolviendo los problemas que tienes, que provienen de apego, envidia, ira. Necesidades, ¿no? Que creas que tienes. Claro, o sea, hay necesidades que son reales. O sea, si tienes hambre y no tienes que comer, tienes que trabajar para conseguir, ¿no?, eso. Y bueno, y si realmente te dedicas a robar para conseguir eso, tampoco se carga más, digamos, esa frecuencia en términos de desorden. Entonces es cada vez ir interiorizando más profundamente, y empiezas a ir encontrando niveles de realidad mucho más profundos. Entonces prácticamente el camino espiritual es el encuentro de la realidad última. Es este momento tal como es, que le podemos llamar el reino de Dios. Así es. ¿Eh? Sentirlo, vivirlo, claro, profundizar, ¿no? Claro, y básicamente vas desapareciendo como personaje, digamos. Y eso tiene que ver con la humildad. Exacto, con el ego. Claro, o sea, va desapareciendo la parte enferma del ego. Porque en este mundo no podemos vivir sin ego tampoco, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que dar una conferencia, tenemos que hacer una entrevista, tenemos que hablar. Eso es un ego sano, vamos a decir. Pero llega un momento en que todo eso desaparece. Desaparece la sabiduría, la sensación, todo eso, porque es la unidad. En el budismo se dice que ya es el encuentro del vacío. Y eso está relacionado con la física cuántica, digamos. Solo que una cosa es la física cuántica, que tú puedes estar toda tu vida allí midiendo, y otra cosa es experimentar eso. Entonces son dos cosas que son valiosas. Pero medir hacia afuera es una cosa y medir hacia adentro es otra cosa. Me imagino que esta visión del científico, y al unirla con esta parte del conocimiento espiritual, tienes una comprensión mayor precisamente de estos campos de energía, de estos momentos que se viven en distintos tiempos, etcétera, porque ya le encuentras una explicación. ¿Hay una conexión realmente con la ciencia y la espiritualidad? Yo creo que principalmente la motivación en los científicos, porque me invitaron a participar en varios congresos internacionales de ciencia y conciencia. Entonces puede parecer, me da así como simpatía
pensar en eso, es porque de alguna forma me pasó a mí también, es que llega un momento en que descubre la física cuántica miles de cosas y al mismo tiempo son miles de cosas que generan desconcierto, porque no está la respuesta, ¿no? Entonces la respuesta, y eso puede ser motivante para algunos científicos de decir, entonces, un científico que busque cuál es el sentido de la vida, porque hay científicos que sencillamente descubren, desarrollan cosas, inventan, le dan premios Nobel por aquí, por allá, pero no hay una sensación profunda del sentido de la vida. Entonces algunos científicos que tienen el sentido de la vida dicen, bueno, es que aquí lo que me pasó a mí, o sea, la respuesta no está en la física, pero ayuda, pero no está ahí, sino que está adentro. Entonces yo tengo que transformarme en científico de mí mismo, ¿sí? Para hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y eso no tiene que ver con la metodología de la ciencia establecida. Y a mí me gusta mucho la ciencia, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial me gusta mucho, solo que hay que, ese otro tema para ver a qué nos está llevando eso. Así es. Pero que es algo extraordinario, sí, como que sí. Entonces sí, el camino interior es muy distinto, digamos, al camino de la medición, que tiene su valor también, ¿sí? Así yo lo veo. En determinado momento esa ciencia tendría que mirar hacia el interior también para encontrar una explicación profunda y una ética, se puede decir, para, en razón y en pro del avance científico, no dejar de largo lo que es el proceso de la humanidad. Por supuesto, es decir, no puede haber el encuentro de la realidad última si no hay ética, si no hay moral. No puede haber, imposible. Porque de todo lo que le dio moral, y básicamente se traduce en no hacer daño. De hecho, si haces daño, estás robando, estás quitando, te estás aprovechando de algo, de alguien, de lo que sea, ya te separa esa frecuencia vibratoria. Ya te sales de la unidad. Porque la unidad no tiene nada que ver con cosas inmorales, vamos a decir. Y no se trata, y es una cuestión vibratoria. O sea, una persona que tiene alta frecuencia y tiene mucha paz es una persona que es ética de partida. Y el proceso es que ahí está lo complicado para los que creemos que vamos a tener la paz mundial, es que el proceso de la espiritualidad es absolutamente individual. No es una cuestión de discurso, porque a veces aparece el Buda y dice sus verdades, pues, ¿quién es ese señor? Van a decir, pocos van a reconocer, digamos, su grado de iluminación, o sea, no, porque no estamos en ese nivel. Entonces sí, lo que sí se constata en el camino budista es lo que le pasó a él, para ir dándose cuenta y entrando en la maravilla de estar vivo. Claro. Todos podemos entrar al camino del Buda. Sí, todos. El camino, claro, todos podemos, sin embargo, como todos tenemos distintos viajes, vamos a decir, cósmicos hasta llegar a este punto, el camino de Jesús. Jesús es una cosa, la otra cosa son las instituciones. Y hay muchos caminos conducentes a esto también. Es decir, pues yo he leído los escritos de los místicos cristianos, de la Filocalia y San Francisco y todas las parábolas de Jesús son increíbles, y es para el que tenga oídos para escuchar, porque pues, por ejemplo, yo tuve una educación católica muy fuerte y estuve en movimientos de vanguardia de la Iglesia Católica. Y yo escuchaba y desde chico decía que mencionaba al curita porque todos los domingos a misa, y también con mentores, sacerdotes, y leyendo a veces la Biblia decía,
me llamaba la atención esto de ama a tu enemigo. Y lo mencionaban a veces en la iglesia, pero era como una cosa que entraba por una oreja y salía por la otra. Y si alguna vez lo platicamos con amigos o familiares, y, no, ¿cómo que ama a tu enemigo? ¿Sí? O, Qué difícil. o no juzgues, ¿no? Ajá. Y resulta pues que eso es fundamentalmente, o sea, no necesitas ir a la iglesia ni ser budista ni nada. Si tú llegas a amar a tu enemigo y es tu trabajo, vas a iluminarte, te vas a dar cuenta porque va a ser la contradicción, porque los enemigos están dentro de uno, Claro. no están allá afuera, entonces nos han acostumbrado a echarle la culpa a este, a lo otro, a este partido, y por eso es la guerra. Entonces, el camino espiritual es cuando empieza a solucionarse nuestra guerra interna. ¿Sí? Y que no nos damos cuenta porque nos enojamos, sentimos envidia, juzgamos, ni siquiera juzgamos, empieza a pensar en la mente solita, ¿no? Sí, qué importante es no involucrarte de lleno con las cosas que pasan en el mundo, ¿no? En el sentido emocional o mental. Claro, y eso es muy difícil, para mí eso ha sido muy difícil, pero es porque antes sí me involucraba mucho en las situaciones del mundo y quejándome del mundo, y no podía hacer nada por el mundo, sino que al contrario, cargaba con mis pensamientos, en términos vibratorios planetarios, con esos pensamientos negativos, cargaba pues la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y en realidad pues los que están toman posiciones. Yo tomaba posiciones también. O sea, cuando tomas posiciones ya tienes enemigos. Esos son enemigos y los del otro lado hacen lo mismo. Entonces, pensar en que va a haber paz mundial es imposible porque primero tienes que tener paz tú, lo cual no garantiza que va a haber paz mundial, pero sí puede haber paz con tu familia, con tus amigos, con lo que haces, con tus programas, que se ayudar a eso. Si tú tienes paz interna. Claro. ¿Sí? Porque también hay mucho bla, 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 bla. Hay gente que escribe libros maravillosos, ¿no? En términos de espiritualidad y cuenta cosas, y tienen unos currículos y han viajado por todo el mundo, pero pues llegan a la casa y le gritan a la esposa y son malos padres o madres y qué sé yo. Entonces hay mucha hipocresía también en este medio. Entonces lo importante es que te des cuenta, que empieces a soltar. Entonces en el budismo hay, digamos, son las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es que la vida es sufrimiento. Bueno, que son masoquistas estos budistas o qué. No, pues es sufrimiento. El sufrimiento es que estés preocupada, que tengas estrés, que tengas ansiedad, angustia, depresión, y luego que tengas enfermedades más graves producto de eso. Y es sufrimiento porque la vida no ocurre como el ego quisiera, ¿no es cierto? Quisiera ser millonario y no puedes. Entonces vienen los sueños y el auto y acá, entonces, todo eso es sufrimiento. Entonces la segunda noble verdad es ¿de dónde viene este sufrimiento? Viene del deseo, de la avidez. O sea, mientras más avidez tengas por las cosas y este mundo ilusorio, este purgatorio, más vas a sufrir. Entonces, y si sufres más sufrimiento ocasionas a la gente que te rodea. Y la tercera noble verdad es cómo te vas liberando de eso. O sea, cómo le haces para liberar, qué tiene que ver con el desapego. Pues el desapego tiene que ver con compasión, tiene que ver con amor. La gente cree que es rechazo, ¿no? O aversión, ¿no? Sencillamente te vas dando cuenta que el apego es una ilusión al mundo material y a la gente y a todo eso. Si te vas dando cuenta, empieza a aparecer amor por lo que te rodea, ¿no? Exactamente. Pero no hay sensación de posesión. Eso. Y la cuarta noble verdad es cómo hacerlo para que esto ocurra. Entonces tienes que recto pensamiento, recta acción, rectas formas de vida, recto esfuerzo, estos son 8. ¿Sí? Y si vas haciendo eso solito, como la vibración empieza a cambiar,
ya no hay argumentación que te convenza, sino que empieza a cambiar y tú empiezas a cambiar. Así es. ¿Sí? Es una reacción en cadena cuando estás poniéndote en otra frecuencia, entonces si empiezan a sucederse cosas y empiezas a ser más sensato y a ser un observador de todas esas cuestiones que te llevan al sufrimiento, ¿verdad? Pero ahí está el secreto, de tú lo has dicho, es ser observador, o sea, es observancia, es meditaciones, estar en estados meditativos todo el tiempo, en estados meditativos, Exacto. de tal forma que ya el ego mal educado ya no tiene fuerza, ya empieza a debilitarse y cada vez ya vale la pena vivir, digamos, ya no importa nada, ya no importa, porque desaparece el miedo a la muerte, el miedo Así al... es. No existe, digamos, el logro, no existe la ganancia ni la pérdida, porque todas esas son cosas que se nos ha impuesto como ideología. Así es. En Vipassana nos dicen que es meditación activa, ¿no? Que es cuando estás todo el tiempo, meditando, hasta caminando, hasta hablando, haciendo las labores que habitualmente haces, pero siempre visualizándote, Claro, observando, ¿no? Tus reacciones, claro. dominar la mente. En el Vipassana, pues sí, es la contemplación de todo lo que te está pasando, o sea, el alerta. Pero en general no estamos alerta porque están los pensamientos, estamos dormidos, ¿no? Así Y es, estamos sufriendo por eso. así es. Entonces, sí, es muy, muy... Y la Oye, vida se transforma en una aventura. O sea, claro, ya no te aburres, ya no existe eso de claro. ya aburrirse. O sea, Pues sí, no hay que vivirla, ¿no? Hay que ajá. disfrutarla cada momento. Bueno, Arturo, ¿y cómo vive hoy en día Arturo este camino de paz? Viviendo en el presente, o sea, lo más que se pueda vivir en el presente, que es lo más difícil que hay, vivir en el presente, porque si la mente no está educada, no puedes vivir en el presente, porque estás pensando para allá, para acá, qué es lo que vas a hacer, lo que pasó, el pasado que no existe, el futuro que tampoco existe, sino que lo único que tenemos es este momento. Y es muy difícil, el ego se asusta mucho, ¿cómo que solamente este momento? Sí, porque en este momento desapareces como ego, ¿no? que es una ilusión. Entonces, pues tengo una vida, yo diría, casi de monje. Ajá. Tengo la suerte de que en la Ciudad de México doy terapia, que tiene que ver con esta conversación que hemos tenido, porque va hacia el encuentro de la paz y la salud, porque ahí está la salud. Puedes tener todos tus niveles checados y todos están bien, pero si estás sufriendo, estás enfermo. Así de sencillo. O sea, hay una enfermedad que es la enfermedad del alma, entonces que yo la veo como la enfermedad de tu vibración. Exacto. Entonces yo tengo ahí un consultorio con una mesa de terapia. Yo estudié en Nueva York, viví allá y estudié una carrera que se llama terapia de polaridad, que básicamente consiste en que todas las enfermedades son un producto de energía bloqueada. Entonces, con este trabajo de monasterio y de profundización de mí mismo, y logrando un ordenamiento de mi energía, yo le llamo a mi terapia ordenamiento energético. Entonces sí, también estudié psicología integrada en España y estudié terapia Gestalt. Y esos elementos ayudan, pero no son definitivos. Para mí lo definitivo es cuando empiezas a dejar de sufrir, digamos, a entrar en la vida, ¿no? A tener una comprensión cada vez más grande de ti mismo. Entonces, doy terapia y también doy terapia en Amatlán. Ahí tienes tu casa, en Amatlán. Esa casita ahí estoy hace 33 años y estoy debajo de la ventana de Quetzalcóatl. Maravilloso, ¿verdad?
Y entonces el lugar para mí es como mi monasterio, Así es. ¿no es cierto? Entonces es solamente la frecuencia del cerro. Mis amigos son campesinos, eh, y pues es un pueblo, o sea, un pueblo mágico. Ujú. De repente hay muchos cohetes y cosas, pero ya estoy acostumbrado a eso y vivo detrás de la iglesia, entonces de repente toda la difusión de las cosas de la iglesia y bueno, así es la vida. Y pajaritos en la mañana, pajaritos en la tarde y trabajo en la tierra. Entonces me dedico a cuidar mis arbolitos que tengo ahí. De hecho soy ecologista de hace muchos años. Ujú. También es activista de Greenpeace, Sí, ¿verdad? Ujú. fui activista en Greenpeace en Nueva York. Y, y bueno, todo eso, el amor a la tierra, lo que no mencioné ahí es que estuve varios años con los pueblos originarios de Centroamérica, México y Norteamérica. Ujú. Entonces, también con el Gran Consejo de Sacerdotes Mayas. Todo este camino de búsqueda me fue llevando por ahí para conocer Ujú. a comunidades y su espiritualidad, Claro. ¿no? Entonces, estoy muy agradecido por todas esas experiencias que tuve Ujú. y viajé por el mundo también, enseñé consenso y cambio también, de cómo ayudar a las organizaciones alternativas a lograr sus objetivos, principalmente organizaciones ecologistas, para cuidar el planeta, Ujú. todo en paz, ¿no? Movimientos pacíficos, y que tienen que ver con la espiritualidad. Claro. Entonces, así que bueno, en la terapia de ordenamiento energético, así le llamo, pues hay cosas muy espectaculares también porque se bloquea la energía y luego se va ordenando la frecuencia vibratoria. Entonces, pues antier vino una señora joven que tiene un brazo inmovilizado hace años y con dolor todo el tiempo. Y por primera vez, y me dio mucho gusto, estaba muy contenta, por primera vez ya no sentía dolor. Entonces, eso es algo que me provoca mucha alegría, digamos, Claro. satisfacción de poder ayudar, ¿no? Y que es posible que este brazo empiece ya a tener vida, ¿no? Claro. Y bueno, y así con varias enfermedades y cuestiones graves, a veces voy a un hospital o gente que se está muriendo, ayudarla. Y con la energía, digamos, ese Ujú. trabajo no es solamente conversación, sino Claro. que es como hacer que se vaya un poco más liberada de este purgatorio. Ujú. Así es. Así que, así que bueno, entonces mi vida es muy privilegiada, porque pues vivo aquí en la Ciudad de México, en este lugar que pues es para mí Tranquilo entre. tranquilo, hay Ajá. árboles, también hay pajaritos, y Amatlán, entre estos dos lugares, y no me promuevo tampoco. Ujú. A veces niego, dice, oye, pues por buete, ya tienes muy pocos pacientes. Pero pues está bien. Y la vida me da lo que necesito, digamos. No, no busco, digamos, cosas Materiales, así, o sí. aplausos, Así. digamos. Ya tuve eso mucho, ya viví eso de ser medio famosón hace Ujú. unos años y también me di cuenta que no me estaba haciendo bien. No por el hecho de ser famoso, sino que me estaba enganchando con eso. Se puede ser famoso y libre Ajá. también, pero Claro. no estaba en condiciones de poder De manejar eso. darte cuenta, ¿no? En Sí, ese momento. así es. Así Entonces es. ya el perfil lo bajé ya y quién sabe lo que venga, a lo mejor pues ya retomaré cursos, talleres, no sé. Así es. No tengo expectativas, sino que Ujú. por el Es, momento la vida dice aquí.
como vivir el momento, Así ¿no? es. El aquí y ahora. Así es. Así es. Esta experiencia de ser monje zen, monje budista zen, ¿cómo se vive en el ashram? Bueno, Bueno, el monasterio más bien. el ashram Ajá. tiene más que ver con Con el hinduismo. otro, así es, sí. El monasterio budista es disciplina sobre la mente, entonces te levantas a las 4:30 de la mañana, 10 para las 5 de la mañana estás sentada y se hacen 3 periodos de entre 30 y 40 minutos de trabajo interno. Vienen unos cantos, luego ya arreglas tu cuarto y tomas desayuno, luego se va a trabajar en cosas del monasterio, en construcción, en agricultura, en el aseo del monasterio, la cocina, porque hay que mantener, hay que darle comida a todos los monjes y practicantes. Entonces, y luego ya hay un descanso y hay una cena y entras liviana y luego vuelves a meditar 3 periodos. Esa es la vida normal. Y al día siguiente lo mismo, 4:30 de la mañana. Y una vez a la semana hay una entrevista con el maestro sobre lo que practica. Y una vez al mes hay lo que se llama sechín, que son 7 días de práctica intensiva, que son 12 periodos de meditación frente a una pared, ¿no? Y una semana completa. Así eso te cambia la vida, así cuando ya estás empezando a entrar y no se deja, porque es una barrera que pone el ego, lo que no quiere, entonces tienes que cansarlo y seguir tu práctica, seguir. Bueno. Y claro, eso provoca un cambio en uno y darse cuenta que por ahí vas, si quieres salvar tu vida, ¿no? Sí. Creo que es importante que la gente que nos ve entienda estos procesos, porque hemos hablado en otros programas de que la gente lo tiene que experimentar individualmente. El camino precisamente de la espiritualidad la tienes que experimentar, tienes que comprobarla en ti mismo para poder entender los procesos que hay y tomarle el gusto, ¿no? Finalmente, cuando te estás dando cuenta ya de tu paz mental, tu paz emocional y todos estos procesos lógicos que ya te indican un camino espiritual abierto, ¿no? Claro, o sea, quizás tiene algo de gusto empezar a practicar, pero tiene más bien que ver quizás con una necesidad. Esa es la necesidad de encontrar algo que tenga sentido o que te calme. La necesidad ya de esta angustia, de todos estos procesos obstaculizantes. Y como creo que te había mencionado, no es fácil en esta sociedad encontrar el camino espiritual porque es lo contrario. O sea, te ponen todas las zanahorias ahí para elegir y esto y lo otro y lo Todas las otro. necesidades. Y te vas dividiendo, ¿no? Te vas dividiendo. Entonces, pero al mismo tiempo, si encuentras, te vas encontrando, puedes utilizar todo este engaño como una enseñanza, ¿no? ¿Cómo te enganchas con esto? ¿Cómo quieres esto? Y ahora esto, yo quiero esto otro, y esto otro, y esto otro. Entonces es una incrementación del deseo de cosas, o de lograr ser algo, de lo que tienes que ser alguien, el number one, o todas esas cosas, o que tus sueños se cumplan, ¿no? Y bueno, pues vas detrás de tus sueños, logras un sueñito y te aparecen otros sueños y no termina nunca. Entonces eso va generando más ansiedad, más angustia. Y darse cuenta de eso es difícil porque es la ideología básicamente del planeta. Entonces, y eso va haciendo que también vayamos destruyendo el planeta, esa ignorancia sobre nosotros mismos. Así es.
Entonces el camino espiritual va desapareciendo la dualidad, van desapareciendo los enemigos y ya puedes ser una persona útil con el prójimo. Así es. Si primero eres útil a ti misma, ¿no? Ujú. Entonces, y es muy interesante, y es un privilegio encontrar esto, Claro. porque es real, ¿no? No es una cosa, la espiritualidad, una cosa así, media que no tiene nada que ver Teoría, con ¿no? eso. Oye, ¿cómo ves esta parte de cómo se encuentra el mundo ahorita? ¿Crees que pueda abrirse conciencias en la gente para rectificar caminos? ¿O crees que vamos a llegar a un caos mayor como el que se Bueno, vislumbra? yo creo que, de hecho, esta misma circunstancia que estamos viviendo y también el COVID y todo esto, y mucha gente como que se está preguntando y ha cambiado su vida. Sin embargo, la gente que está en este camino no quiere saber en general necesariamente con el poder Ujú. ejecutivo de los gobiernos. Entonces hay millones de gente que están como tú, como yo, como tu hijo probablemente, con amigos que están en esto, pero que como el encuentro de la paz es un proceso individual, no hay este deseo de lograr tener un puesto ejecutivo en las corporaciones, en los gobiernos, que somos los que toman las determinaciones sobre el futuro del planeta, el futuro material. Entonces es más difícil. Es decir, por una parte, si hay creciendo olas de gente que ya está entrando con más conciencia, pero aunque sean, no sé cuántos serán, deben ser unos cuantos cientos de millones de personas, pero son personas que están más bien encontrando su propia paz, ¿cierto? Y no les interesa ya, y aquí también hay niveles, hay gente que empieza a luchar por cosas de justicia, por los derechos de la mujer, por los derechos de la tierra, Ujú. y derechos, etcétera. Entonces es muy difícil porque la gente que los dirige están más involucradas con este purgatorio, están más involucradas con el poder, con Claro. el querer ser alguien, ¿no? Están más dormidos y nos hacen creer que son los que saben, son los inteligentes, no, son hábiles. O sea, la habilidad es parte de la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con realmente empezar a darte cuenta y a tener tu paz, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, todo lo que te estoy diciendo puede parecer muy negativo, desesperanzador, Ajá. pero en términos de la energía universal, está pasando lo que va a pasar. Es decir, aquí tendríamos que hablar de las muertes. Yo estoy absolutamente convencido de que esto no se termina porque te mueres así. Así es. Si realmente no estás ordenada energéticamente, vas a tener que volver acá para ordenarte energéticamente y ya integrarte a lo que le llamamos vida, a la unidad, a Dios, ¿cierto? Y claro, si lo vemos en un contexto de vida de la humanidad, pues se terminarían las cosas y ya yo no creo en absolutamente eso, ya lo veo conmigo. Si no salvo mi vida, voy a seguir viniendo aquí, pero Exacto. ya con más tranquilo, digamos, ¿no es Sí. cierto? Entonces, una clave es sálvate a ti mismo, ordénate a ti mismo, trabaja contigo mismo para cambiar tu entorno también. Así es, sí, Ujú. eso es. Entonces la práctica tiene que ver con lo inmediato. Y si te sales de lo inmediato y empiezas a especular que estos son los se están aprovechando, que esto de aquí para allá y empieza todo eso, esa es la trampa del ego. Exacto. Y que es muy difícil no darse cuenta, o sea, difícil darse cuenta de eso porque en general somos personas buenas, somos personas que queremos justicia, Exacto.
pero estamos viendo cosas injustas y empieza, ¡ah! O los injustos son estos, o los injustos son estos otros, y ahí empieza todo el lío y la filosofía, y te vas del momento presente. Ujú. Es muy difícil, por eso es muy Muy difícil difícil. estar en el momento presente, porque el intelecto te lleva. A otros campos de sufrimiento. Ujú. Por último, ¿qué les sugerirías a las personas que nos ven para entrar en esta parte de la espiritualidad o el tratar de vivir con más paz? Algunos elementos fundamentales que tienen que considerar. Claro, primero el camino de la espiritualidad comienza por darse cuenta del desastre a distintos niveles que es uno, que está sufriendo, que enjuicia, que se enoja, que tiene envidia. Todo eso es energía distorsionada, energía desordenada. Entonces, darse cuenta que uno sufre la está pasando mal, porque se enoja por cualquier cosa, porque está estresado, el medio mundo está estresado, y ese es sufrimiento, y porque se la pasa soñando en un mundo que ya va a venir y que va a ser mejor. Es puro sueño, es más sufrimiento. Entonces, ¿cómo empezar al darse cuenta de uno mismo, buscar o profundizar las enseñanzas que están, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús? ¿Qué quiere decir eso? O buscar maestros que ya han pasado esta situación de sufrimiento y que están experimentando la vida tal cual, o sea, intensamente, que ya han salido de la enfermedad. Entonces, básicamente es eso, empezar a darse cuenta y luego ya practicar la contemplación solamente de la impermanencia que tiene uno, cómo los pensamientos van, vienen, y eso es meditación. Los procesos de meditación evitan que tanto desorden mental llegue y se empiece a ordenar y a calmar. Y luego empiezas a entrar en ti, a entrar y a descubrir cosas. Entonces, cuando empiezas a descubrir cosas, vas encontrando gente que te ayuda a profundizar esas cosas. Porque también es engañoso, no porque te sientas y cierres los ojos y estés quieta, pero si aquí hay un diálogo interno y que saltan los pensamientos de un lado para otro, es contraproducente. Entonces tienes que tener alguien que te guíe, que te ayude. Así es. Muy bien. Pues, Arturo, sí quisiera yo invitarte para posteriores programas y bueno, me interesa mucho que hables de tu terapia que manejas. Creo que hay puntos importantes que puede conocer la gente y bueno, para ello también que nos des tus redes sociales, dónde te pueden localizar. Si alguien está interesado en contactar contigo, Sí, claro. pues adelante. Bueno, pues con mucho gusto. Yo estoy en esto, me encanta ya ayudar, pues, compartir esto. Y bueno, te agradezco mucho tus preguntas. No, Fue pues muy gracias. agradable porque hace mucho tiempo que no hablaba de estas cosas. No, qué padre. Pues bueno, ya hablaremos también acerca de este grupo que tienes, ¿no? Acerca de la terapia, varias cosas Sí, con mucho que gusto. nos puedes ayudar muchísimo y sobre todo a la gente que nos mira, que poderle dar herramientas para acercarse a su espiritualidad. Sí, claro. Bien, pues muchísimas gracias. A ti, Jacqueline, muchas gracias. Amigos, buenas noches donde quiera que estén, aquí buenas tardes en este apacible recinto. Nos estamos viendo para el próximo programa.